Listo, doctora Fabiola, podemos iniciar. Ok, pues buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la conferencia Retos y Desafíos de la Acreditación de los Programas Educativos en el Contexto de la Pospandemia, actividad organizada por la Asociación de Egresados de Pedagogía en coordinación con la Facultad de Pedagogía en el marco del 37 aniversario de nuestra Casa Formadora. Para dar inicio a esta conferencia, tengo el gusto de presentar a las autoridades que nos acompañan en este evento, al maestro Alberto Paul Ceja Mendoza, director de la Facultad de Pedagogía. Gracias, maestro, por todo el apoyo que nos ha dado y hacer este vínculo con la asociación para fortalecer los lazos en la formación de nuestros estudiantes y egresados. De igual manera, doy la bienvenida a nuestro ponente invitado, al doctor Alejandro Miranda Ayala, director general del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES. De igual manera, damos la bienvenida a los integrantes del Comité Directivo de la Asociación de Egresados de Pedagogía que nos acompañan en este evento, así como los docentes, egresados de Pedagogía, estudiantes y público general que nos acompaña el día de hoy en este festejo del 37 aniversario de nuestra Facultad de Pedagogía. Bueno, pues para aprovechar nuestro tiempo, les voy a recomendar lo que bien ahorita nos comentaron del soporte técnico, mantener el micrófono cerrado para escuchar a nuestro ponente. Y bueno, la dinámica, obviamente nuestro ponente tendrá un espacio para hacer nuestra conferencia, lo que estamos esperando todos y todas que nos pueda compartir. Y al final se habrá un espacio de preguntas para que puedan participar ustedes, ya sea vía chat, donde estaremos leyendo las preguntas que le hagan al ponente. Y bueno, dicho lo anterior, me permito presentar a nuestro invitado, al doctor Alejandro. Bueno, el doctor Alejandro Miranda Ayala es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con estudios de posgrado en Administración y Gestión Pública y en Estudios Latinoamericanos. Se ha desempeñado como catedrático durante 32 años. En el Gobierno Federal de México colaboró para la Secretaría de Educación Pública, de Gobernación y de Turismo, así como el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, ISSSTE, para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, y para el Instituto Nacional de Bellas Artes, INDA. Desde 2019 es director general del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior en México, COPAES, presidente de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Educación Superior y vocal del Sistema Iberoamericano para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. En septiembre del 2021, la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Colombia le otorgó el doctorado honoris causa en Educación y Tecnología Educativa, en reconocimiento a sus aportaciones a la educación superior, y se ha coadyuvado a la consecución de una sociedad más justa, equitativa y educada. Pues sin más preámbulo y el momento, le cedo el uso de la voz al doctor Alejandro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Fabiola Rojas. Muchísimas gracias. Saludo con mucho afecto al maestro Alberto Paul Ceja Mendoza, el director de la Facultad de Pedagogía, que está cumpliendo 37 años de existencia, 37 años de enorme aportación al país en una universidad señera, significativa, de avanzada y de vanguardia. Y por supuesto a la doctora Fabiola Rojas Larios, le agradezco muchísimo, enormemente, la invitación, haberme considerado para poder trabajar con ustedes en este conjunto de actividades que me parecen realmente muy destacadas. Me da mucho gusto el conjunto de conferencias que han echado a andar. Me llama mucho la atención inclusive la presentación de un libro feminista tras las huellas de Antígona sobre la filosofía de las mujeres o de la mujer en singular y en genérico. Me parece muy importante, pero me parece un gran acierto también, sobre todo, la idea de que tengan los talleres que el próximo jueves y el viernes van a desarrollarse. Me divierte mucho, me divierte en el sentido más alegre de la palabra, sin que se le quite racionalidad o capacidad de juicio. La idea de que haya un taller sobre teatro guiñol, me parece extraordinaria esta recuperación en tiempos de esta pospandemia o de pandemia todavía. El regresar o el trabajar sobre el teatro guiñol es rescatar no solamente una maravillosa tradición, sino sobre todo un gran instrumento de aprendizaje que va a hacer mucha falta para recuperar el aprendizaje perdido por todos nuestros jóvenes, niños
y rescatar la idea de Teatro Guiñol. Pero no solamente eso, me llama muchísimo, muchísimo la atención la idea de que se hable de neuroeducación, que haya estrategias de aprendizaje y organización del tiempo, cosa más fundamental no puede haber. Y por supuesto, la creación de recursos educativos en Geniality, más los MOOCs sobre ortografía, etcétera, etcétera. Creo que este programa de actividades de este 37 aniversario es más que un trabajo de conjunto, es un trabajo de conjunto con vocación de futuro, con miras al futuro. Y platiquemos de este futuro, del futuro inmediato, si les parece, y le voy a pedir a mi colega Aida Sánchez de Copaes, ella es la coordinadora de internacionales y es quien me hace con mucha frecuencia el milagro de apoyarme en estas tecnologías, que me ayude a presentar este tema que en esta semana de pedagogía, retos y oportunidades para la transformación educativa lo hablaremos de lo que yo considero, de lo que consideramos en Copaes y en RIACES, los retos y desafíos de la acreditación de los programas educativos en este difícil contexto de la pospandemia. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. La primera de las cosas que quisiera destacar es la palabra Nepantla, una palabra que Fray Diego Durán en la Historia de las Indias, publicado allá en 1579, establece y le comenta un indio mexicano, no te espantes, le dice, pues todavía estamos en Nepantla. Como no estamos bien arraigados en la fe, hablamos del catolicismo, claro, creemos en Dios y juntamente acudimos a nuestras costumbres antiguas y ritos. Permanecemos en medio y somos neutros. Nepantla. Nepantla, traducido a temas mucho más modernos, lo llaman los administradores postmodernos, entorno VUCA, donde se habla de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Es decir, Nepantla. Subrayo entonces que la presencia en los talleres próximos del Teatro Guiñol forma parte de este entorno VUCA o de este Nepantla, donde regresamos al pasado, pero siempre con visión de porvenir. Adelante, por favor. Paisaje después de la batalla. Los traumas que nos legó la pandemia. América Latina y el Caribe tiene el 8.4% de la población mundial, 630 millones de habitantes. Pero más de 3 de cada 10 muertos por COVID son de esta región, es decir, 32.5%. La pobreza ha crecido a 9 millones de personas, 22 millones más que en 2019. Y la clase media, según los cálculos que por ahí pueden ustedes registrar, disminuyó 9 puntos porcentuales, del 37% al 28%. Hablamos de América Latina y del Caribe. La educación. ¿Cuál es la lógica de la crisis la crisis inicial? Es el abandono escolar, la epidemia silenciosa que grita más fuerte que nunca. Hay una generación perdida, se dice o se está diciendo, equivalente a la de lugares que sufren muchos años de guerra. Ha habido cierre de escuelas más prolongado del mundo, más de 16 meses, 18 meses ahora, porque empezamos a trabajar. Y en diferentes alumnos que abandonaron en la pandemia, 1.8 millones según los cálculos pesimistas optimistas. Pero recordemos, por favor, que antes de la pandemia, en México, de cada 100 personas, 100 niños, después jóvenes adultos que ingresan al sistema educativo, solo 27 de ellos concluyen la educación superior. Algo va a pasar en este trayecto perdido, fracturado, quebrado. Adelante, por favor. Y por supuesto, todo el mundo vivimos ansias de reapertura. Lo vivimos, se echa a andar, la reapertura necesaria, inevitable, nada criticable, pero por supuesto, el Omicron nos ha puesto en este tema de una ansiedad mayor. Se abren las escuelas, pero muchos de los padres no tienen interés en llevar a sus hijos a esta escuela, tomando en cuenta la idea de que los niños son este segmento que no ha sido por fortuna todavía afectado por el Omicron o por el COVID, y el gran pavor de que los niños se contagien y tengan consecuencias mayores, pues es superior a la necesidad de que regresen a la educación. El 71.9% en el retorno totalmente abierto que nos estamos formulando hoy, 15 de febrero. Ayer se reabrieron las actividades en numerosas instituciones, especialmente las de educación básica, pero también
las de educación superior. Es un retorno abierto, pero hay 8 de cada 10 personas tienen acceso a internet y andamos por la mitad de la población totalmente vacunada. Ese es un asunto que dentro de la gran incertidumbre que nos ofrece el post-COVID o el COVID todavía nos va a angustiar un rato largo. ¿Qué va a pasar con los niños ahora que regresaron ya a la escuela? Ahí viene en el mapa hecho por YESAL cómo está la reapertura de la educación superior en América Latina y como pueden ver hay un interés o una gran intensidad en regresar a los programas presenciales o a la reapertura, o si lo quieren ver como los salmones de regreso a la corriente principal, nadando en regreso respecto de los temores, de los miedos de estos 2 años infames de pandemia. Adelante, por favor. Pero la pandemia no sé, lo sabemos, estamos ya en la ola 4, 5, quién sabe qué, y por supuesto vale la pena destacar nuevamente que entre los 10 países con mayor número de muertes hay 4 latinoamericanos. Brasil, México, Perú y Colombia, y suman más de 1.200.000 muertos entre los 4. Una barbaridad de muertos. Brasil, el país más afectado, luego Argentina y finalmente México. Esta ola de COVID no la podemos olvidar, ya está en nuestro chip, en nuestras cabezas, y cada día, cada acto que hacemos, el temor del contagio y de sus consecuencias, eventualmente fatales, es cada vez mayor. Adelante, por favor. ¿Qué es una educación de calidad? De eso venimos a hablar. Venimos a hablar de esta educación que proporciona experiencias de enseñanza-aprendizaje en las cuales los alumnos puedan desarrollar al máximo sus capacidades. Subrayaré algo que es obvio para todos ustedes. El alumno es el centro de nuestra actividad y buscamos que sean personas ciudadanas de pleno derecho y cumplan con sus deberes democráticos, de acuerdo con esta definición de 1996, pero que creo que todavía es vigente. ¿Y qué es la calidad? La calidad desarrolla competencias cognitivas, afectivas, sociales, estéticas y éticas de los alumnos, busca estrategias para responder a la diversidad personal y cultural, procura elaborar un proyecto colectivo en el que la comunidad participe, establece relaciones con otras instituciones, evalúa y considera algo que me parece subrayable, que la equidad es parte inseparable de la calidad, especialmente en la educación superior. Dicho de otra manera, si hay equidad o apertura o se crecen los indicadores de incorporación de jóvenes a la educación superior, pero no se da con calidad, no estamos haciendo educación superior. ¿Y acaso tengamos que preguntarnos si necesitamos una nueva definición de calidad en toda Iberoamérica? Adelante, por favor. El contexto nos exige cambios y respuestas de distintos órdenes. Hay que escuchar a los alumnos nuevos y a los que no son tan nuevos, una cohorte que se irá incorporando cada vez más a la educación superior. Hay contextos o diferentes en cada una de esas columnas, ustedes pueden ver, hay menos y distintos jóvenes en la educación superior, hay aprendizaje diverso, una clase media emergente, la que renacerá en esta década. La educación superior como mecanismo de movilidad social sigue teniendo un gran valor, va a haber en el futuro menos empleos rutinarios con mayores calificaciones, con competencias amplias y con aprendizajes autónomos. Hay una globalización gigantesca, migraciones que retornarán ahora que empiece a bajar, esperemos, los contagios. Y por supuesto, tiene que haber una visión de internacionalización e interculturalidad en la visión de la educación superior, además de sus nuevas formas de enseñar y aprender y esta nueva concepción de la calidad. Recordemos que antes de 2020 todavía había un conjunto de desafíos de la educación que las tecnologías nos, vamos a decirlo, se ufanaban de poder cumplir. Cobertura, equidad, inclusión, calidad y pertinencia. Porque las TICs favorecen un modelo a distancia con mayor cobertura. Es obvio que es más fácil el conseguir acceso a la educación tecnológica a la educación mediada por la tecnología que a un aula, es menos costoso institucionalmente. La democratización permite flexibilidad en tiempo y espacio, es decir, hay la obligación de modificar no sé si la pedagogía, pero por lo menos los procesos en los cuales se desarrolla la educación,
favorece modelos educativos flexibles, permite abatir el rezago, que es muy importante. Se dice todo esto con apoyos de las TICs, propicia habilidades y competencias requeridas por el sector productivo y, por supuesto, él desarrolla las habilidades suaves, es decir, la inteligencia emocional, tema que también va a ser de discusión más adelante, el próximo jueves y viernes, en los talleres que van a desarrollar. La educación, el apoyo de las TIC, la mediación tecnológica es muy importante. Esto ya lo dijimos de alguna manera, responde la acreditación de la educación superior, responde a los desafíos de la economía del trabajo y de lo social y de lo cultural, asegura que los programas respondan a las exigencias del mundo actual y del futuro, esto es una pertinencia histórica o metahistórica, promover la mejora de las capacidades institucionales, la vinculación con el sector productivo, el reconocimiento de créditos de estudio para la eventual movilidad, que ahora es mucho más intensa o que podrá ser mucho más intensa porque mucho de la movilidad tendrá que ver con la educación mediada por tecnologías, facilita el desarrollo de redes globales, transparenta la distribución y uso de fondos públicos, favorece la articulación y nueva gobernanza entre las IES nacionales e internacionales y son sus datos sustento para la toma de decisiones basada en evidencia. Adelante, por favor. Y también sirve, y esto es muy importante, para informar a los estudiantes sobre el valor de ciertos programas e instituciones. Lo mencionaré más adelante, pero no es excesivo que lo haga ahora mismo. El valor de ciertos programas va a ser muy afectado porque el uso creciente de la tecnología en la educación superior permitirá la apertura o la oferta de programas de dudosa calidad. Platicaremos más adelante de esto, genera confianza, asegura el reconocimiento de créditos y ofrece una experiencia muy importante del evaluador para mejoras constantes. Adelante, por favor. Escuchar a los actores de la educación. Las preguntas en esta presencia creciente del TIC en la vida de los estudiantes, que no necesariamente en los docentes, esto es muy importante, hay un desfase, vamos a decirlo, entre la mente, entre los hábitos mentales de los docentes contra los hábitos mentales, vamos a decirlo, revolucionados en estos años de confinamiento. La pregunta que tendríamos que formular, o las preguntas serían, si estamos preparados para este nuevo rol del docente, los nuevos criterios para una carrera académica, la obligatoriedad de tener que hacerlo a través de las tecnologías, adecuar los métodos de enseñanza y sobre todo conocer el impacto de las redes sociales. Para la internacionalización también es entender que estamos ya en un mundo globalizado. Desde hace mucho tiempo, la Universidad de Colima tiene un papel fundamental en este sistema Asia-Pacífico, en la APEC, y por supuesto su presencia internacional es más que definitoria para las instituciones mexicanas. Pero tenemos que pensar en ir más allá de la movilidad, asumir el desafío intercultural, cuánto sabemos de esta internacionalización, cuánto sabemos del currículum, de la modalidad y, por supuesto, analizar el rol de las funciones de educación superior, investigación, la actualización del desarrollo académico y relaciones entre estas y la docencia y vinculación con el medio. Son preguntas que nos van a formular o que nos tenemos que formular y qué mejor que esta reunión entre pedagogos para analizar el tema de qué pasa con estas tecnologías. Estamos ahorita conversando, estamos realmente en un intercambio de elementos informativos que se queden en nuestra cabeza o simplemente estamos viendo una pantalla con la distracción o con el problema de hábitos de uso de pantalla que solemos tener. Cada 3 minutos nos separamos de la pantalla porque debe haber como anuncios o algún tipo de distractorio. Adelante, por favor. Lo sabemos, ¿qué pasó durante la pandemia o qué ha pasado con la pandemia? YESALC nos menciona en algún estudio, uso mucho a YESALC porque me da fuentes para todo Iberoamérica, no solamente para México. Esta idea de que 9 de cada 10 docentes tuvieron que pasar al formato de enseñanza remota, ajustaron sus cursos, casi 8 de cada 10 y 7 de cada 10 utilizó herramientas digitales. Esto lo sabemos. Herramientas digitales que por supuesto no se acercan a la imagen fotográfica que tenemos ahí, donde el docente, por lo menos este que está hablando, no tiene idea de qué se puede hacer
con esta realidad ampliada. Adelante, por favor. Esta es una pregunta, más bien una provocación. Es decir, ¿en qué años dices que estamos? ¿Será online la educación del futuro? Casi todo mundo solía creer, de acuerdo a los datos que allí tenemos y que espero que alcancen ustedes a leer, pero hay esta creencia de que nos acercamos mucho a una educación online. Por supuesto, ustedes mismos están utilizando el Moodle, están utilizando apoyos tecnológicos. Hoy hay inversiones políticas y políticas públicas para la regulación de estas interesantes y futuras tareas de una educación en línea o mixta o híbrida o como se llame ahora. Adelante, por favor. Pero ¿qué se hace en el mundo para la educación virtual? Para analizarla, para calificarla, para valorarla, para evaluarla. La APEC, de quien mencionaba ya, nos habla de los dominios o áreas de evaluación, Quality Matters, que es otra institución internacional que se hace en términos de estándares, como podrán ver, Embed, que es algo muy, muy importante, una organización respecto de la interacción entre el profesor de estudiantes, nos formula este conjunto de dimensiones que me callo 10 segundos para que le echen un ojo rápido, no hay ningún problema respecto de estas, casi todo es muy semejante. A la siguiente, por favor. ¿Qué más se hace? Los diferentes organismos de acreditación internacionales, el Consejo para la Educación, la Acreditación de la Educación Superior de Estados Unidos, para la Asociación Norteamericana también para Educación a Distancia, la Agencia Asiática de Educación Superior, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen también un conjunto ya de indicadores que son útiles, necesarios, y les platicaré un poquito más adelante por qué, para tener este conjunto de parámetros que nos permitan hablar de qué es la buena educación superior a distancia. Es decir, cuáles instituciones, cuáles programas merecen la acreditación a partir de esta inmersión ya casi inevitable del mundo virtual en la educación superior. Adelante, por favor. En América Latina también tenemos un conjunto significativo de estos criterios, categorías o factores para la educación abierta y a distancia, SINAES o el CNA de Colombia o ANECA de España o los CIES de México o ENCUA o COPAES. Todos tenemos este conjunto de datos que nos van a ser muy, muy, muy importantes, muy necesarios, fundamentales en la construcción de los nuevos indicadores, el conjunto de nuevos indicadores que se van a construir dentro de este recientemente instalado sistema de evaluación y de acreditación de la educación superior. Todo esto nos va a servir para saber cómo podemos calificar, evaluar, analizar y sobre todo dar recomendaciones para la mejora continua por parte de la educación virtual. Adelante. Tenemos ya un avance en la conjunción de todos estos datos. En septiembre de 2020, la OEI y la Organización de Estados Iberoamericanos y la RIACES suscribimos una declaración conjunta que vamos a renovar el mes próximo en Colombia, por cierto, para echar a andar este sello CALOS Virtual Iberoamérica, un sello que busca generar confianza mutua y conseguir que aquellos programas o titulaciones, como se le llama en el resto de Iberoamérica, de calidad y hayan pasado por el tamiz del sello CALOS Virtual Iberoamérica, puedan reconocerse como de confianza, como de seguridad, porque estamos siempre trabajando sobre la mejora continua. Adelante. Este sello CALOS Virtual Iberoamérica, ¿qué es? Es un sello conjunto, es decir, un análisis posterior al mecanismo de acreditación que se haya hecho por alguna agencia en cualquiera de los países de Iberoamérica, y donde este sello conjunto posterior, subrayo, complementario o suplementario, según lo prefieran, a la acreditación realizada por alguna agencia nacional, sirve para certificar la calidad no presencial, tanto a distancia como virtual. Es una línea estratégica en un marco más general que es la Universidad Iberoamérica 2030, un conjunto grande de acciones que promueve la OEI y por supuesto la RIACES, la consolidación de un espacio compartido de educación superior y de investigación derivado de una reunión que tuvo lugar
en Loja, en Ecuador, en marzo de 2020 y que ahora se va a replicar, o mejor dicho, va a tener su segunda edición en Bogotá el próximo inicio del mes de marzo también, donde mejoraremos no solamente la guía iberoamericana de evaluación, una publicación muy, muy buena, muy necesaria para todos aquellos planificadores de la educación, pero también para el trabajo de acreditación y de evaluación. Adelante, por favor. Los objetivos específicos de este sello Kalos Virtual Iberoamérica es promover en el ámbito iberoamericano los requisitos de calidad que garanticen una oferta adecuada en la modalidad no presencial. Destacaba yo hace unos minutos, ya, el hecho de que esta modalidad no presencial puede dar lugar a instituciones, no diría piratas, pero sí aventureras, casi filibusteros de la educación, donde aprovechando, digamos, la falta de información que existe o que suele existir entre los usuarios de la educación superior y sus familias, traten de conseguir simplemente con fines de lucro, dar mala calidad. Vamos a reconocer públicamente los niveles de calidad también. Esto es muy, muy importante porque esto nos va a permitir saber cuáles instituciones, cuáles programas, cuáles titulaciones corresponden a la alta calidad. Este sello se otorgará, por supuesto, en ceremonias públicas, va a facilitar en la Iberoamérica la cooperación, la movilidad y la investigación común, de alguna manera favorable para todos. Publicar, esto es muy importante, estrategias exitosas, y vamos a favorecer también los procedimientos y criterios de evaluación estandarizados. Adelante, por favor. Estos son los criterios, estos son en la guía iberoamericana que les mencionaba, que se echó a andar allá en Loja. Tenemos estas, vamos a decirlos, las 6 dimensiones, 26 criterios, 48 indicadores y 158 estándares de valoración, donde encontramos pues procesos académicos, personal académico y estudiantes, pero sobre todo gestión y operación e infraestructura y soporte tecnológico. Quisiera subrayar que el peso mayor comparativo en estos estándares de valoración recae en el tema de los estudiantes y recae en la infraestructura y el soporte tecnológico. Es decir, los jóvenes, mediada su educación, su aprendizaje a través de las tecnologías, es el énfasis que se le pone a este sello Kalos Virtual Iberoamérica para conocer, para saber qué es la calidad en la educación virtual iberoamericana, mexicana y del resto de nuestra América. Adelante, por favor. Estamos en una fase piloto. Déjenme contarles que en 3 instituciones de educación superior de Colombia, de Ecuador y de México suscribieron los instrumentos para la colaboración de este sello. Por un lado, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, una institución muy grande colombiana, de hecho, la institución pública más grande de toda Colombia, tiene alrededor de 180,000 estudiantes. La Universidad Técnica Particular de Loja, que tiene una tradición de 40 años, poquito más vieja que la Facultad de Pedagogía, sobre la educación abierta y a distancia, ha trabajado mucho sobre este tema, y la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM de México. Con ellos estamos trabajando en este programa piloto que terminaremos en mayo para conocer primero la calidad y calibrar nuestro instrumento, pero también en reconocer los esfuerzos que cada una de estas instituciones ha hecho en beneficio de la mejora continua de la educación superior abierta a distancia y, por supuesto, virtual también. Adelante, por favor. ¿Qué nos va a decir este sello KBI, sello Kalos Virtual? Nos va a informar más de cómo se utiliza la información y los resultados de las evaluaciones, si la evaluación interna ocurrida fue una simulación o de mejoramiento real. Hay que pasar de la evaluación de insumos y procesos a la de resultados, cómo están midiendo los organismos los resultados de las instituciones educativas, cómo se regula al regulador, es muy, muy importante. Vamos a llamarle esta interacción cruzada, nos permitirá conocer modelos, esquemas y sobre todo determinar o identificar cualidades que no estaban muy claras en nuestro trabajo, a veces muy encerrado. El impacto del aseguramiento de la calidad. Algo está pasando por ahí. En el Zoom, no sé si es el mío
¿O el de ustedes? Fue el mío. Algo me está diciendo raro la pantalla. Perdón. Y es un estudio comparativo del proceso de institucionalización del aseguramiento de la calidad. Adelante, por favor. Concluyo, termino ya esta conversación pensando en que la calidad educativa debe de estar en la cima de las prioridades de la educación superior. El tránsito de lo presencial a lo remoto no es automático, es muy complicado. Debido a la pandemia, más profesores estuvieron expuestos a prácticas de aprendizaje digital y llevaron oportunidades positivas en su adopción del aprendizaje en línea digital. Hay que aprovechar ese impulso. Es un impulso, no es un conocimiento, no es una habilidad, no es una competencia todavía. Lo que he venido diciendo 3 o 4 veces en mi exposición, hay ofertas educativas virtuales de dudosa calidad, o mejor dicho, de muy mala calidad, y algunas de razonable excelencia. Para eso, para determinar cuál es cuál, tenemos el sello Kalos. Me va a sacar de Zoom mi programa. Y quizás termino con la quinta, hay que adelantarnos un paso a la disrupción. Aparentemente me va a sacar de este programa y ahora me reintegro. No sé qué vaya a pasar, pero bueno, me reintegro con ustedes. Si es que pasa esto. Discúlpenme, por favor, pero ya regreso. Con eso termino. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Gracias, doctor Miranda. ¿Tiene problemas técnicos entonces? Sí, me está pareciendo, como ustedes saben, parte del folclore natural de estos trabajos, de estos trabajos a distancia, supone que aparecen de pronto mensajitos que uno no acaba de entender. Esto es, el mensaje suele ser, la máquina se va a reiniciar en 30 segundos, así que adiosito. Y en este caso me dice que no tengo memoria y también adiosito, que me quieren mucho los amigos de Microsoft o de algún lugar y que me van a sacar. Si ocurre, me vuelvo a incorporar, no se preocupen, pero estos mensajes están apareciendo, supongo que cansados de que tenga tantos programas abiertos o alguna cosa así rara que no sabría yo decirles qué pasó, pero me está diciendo que adiosito. No lo voy a hacer, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Si De no acuerdo, pasa, va a ser una maravilla. de acuerdo, doctor. Bueno, pues vamos a dejar el espacio de preguntas. Les pediría a los asistentes que nos puedan hacer sus preguntas vía chat para poder hacer lectura. Y bueno, aprovecho también, agradezco la presencia de directores y directoras de planteles, tanto de nivel medio como superior. También nos acompaña la maestra Elsa Guadalupe Chávez de Anda, directora general de Orientación Educativa y Vocacional, dentro de nuestras autoridades. Así que muchísimas gracias por su presencia. Entonces, les pediría de favor escribir sus preguntas. Bueno, ya tenemos aquí una primera pregunta, perdón, tomando en cuenta las posturas críticas sobre la influencia del neoliberalismo y la cultura de la performatividad en la calidad educativa, ¿cómo se pueden lograr procesos de evaluación y mejora desde nuestros propios contextos regionales, culturales, políticos? ¿Y cómo podemos hacer evaluaciones con base en criterios cualitativos y no meramente instrumentales o asimilados? Es una muy buena pregunta, más bien diría yo una muy buena provocación. Me parece muy interesante porque la primera calificación viene la respuesta, es decir, si lo que se ha hecho anteriormente es malo, los criterios neoliberales, que es una etiqueta que se pone a casi todas las cosas hechas, son neoliberales. Evidentemente lo que tendría que ocurrir es que o respondo defendiendo el neoliberalismo, cosa que no voy a hacer, o respondo diciendo debe haber como algún tipo de transformaciones sucesivas y continuas. Déjenme decirles, yo creo que, y esto lo saben ustedes, todas las autoridades de la universidad, la calidad de la Universidad de Colima, como la de muy buena parte de las universidades públicas estatales, es muy elevada. Es una calidad muy elevada que ha permitido la movilización de los grupos académicos, de los grandes conjuntos académicos, ha permitido la conjugación de esfuerzos para la transformación de planes y de programas de estudio.
se ha hecho gran capacitación de profesores. Durante las décadas anteriores, la capacitación y la formación de los profesores ha sido un tema clave en este desarrollo. En fin, ha habido algún tipo de ventajas muy significativas para las universidades públicas, estatales y federales en el periodo anterior sobre cómo hacer la acreditación, siguiendo los modelos de resultados, siguiendo los modelos internacionales. Recordemos que buena parte del trabajo de las universidades públicas supone la internacionalización. Y regreso al caso de Colima. Colima es un agente activo en la Organización de Estados de Asia-Pacífico y por lo tanto es un juego de educaciones que permita, vamos a llamarle la capacidad de que los egresados trabajen en países asiáticos, cosa muy complicada. Por ejemplo, para hablar de COPAES y de alguno de sus organismos, CONAIC recientemente, después de 3 años de un esfuerzo muy significativo y muy importante, con un contexto, porque utilizó la persona que hace la pregunta, el contexto, para un contexto internacional de gran alcance, logró ser miembro de pleno derecho de una cosa que se llama el Acuerdo de Seúl. El Acuerdo de Seúl es el conjunto de normas, parámetros, capacidades, cualidades, indicadores, variables que permiten reconocer a la acreditación que hace el CONAIC, el Consejo Nacional para la Acreditación del Cómputo de Informática de México, permite reconocer que si un programa es calificado por CONAIC como un programa de buena calidad, la acreditación de calidad, también lo reconocerán en todas partes a los cuales el Acuerdo de Seúl alcanza, que es todo Asia y parte de Europa y Norteamérica. Es decir, esto permite la movilidad profesional en los empleos al término. Pero creo que es muy importante subrayar que hay un segundo nivel de instituciones, segundo o tercero, que no han sido tan favorecidas o que de hecho no lo han sido respecto de la acreditación en el esquema anterior. Es decir, pienso en las instituciones públicas y particulares donde se enseña o se profesa la pedagogía. Pienso en los tecnológicos, las instituciones tecnológicas o las politécnicas. Es decir, hay un conjunto de instituciones educativas particulares, hay un gran conjunto de instituciones a las cuales la acreditación tal como ahora se practica, no se lleva a cabo, no se ha llevado a cabo. Y por esa razón, derivada de la Ley General de Educación Superior, que se aprobó en abril del año pasado, de 2021, se echó a andar en diciembre este nuevo sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, que tiene 74 líneas de acción para hacer una transición razonable, no necesariamente muy suave o muy lenta, respecto de cómo se debe de acreditar en términos de, en efecto, de los contextos institucionales donde se va a promover la autoevaluación como fase inicial y eventualmente decisoria de la evaluación externa, donde se van a construir nuevos indicadores con énfasis en otros conceptos de los que se han venido desarrollando para que coexistan durante un tiempo significativo y aquellas instituciones favorecidas no sean castigadas hoy. Hablo de las instituciones, las universidades autónomas, las 35 universidades autónomas, pero también las federales públicas, pero también los tecnológicos de cierta madurez institucional, y que todo el trabajo que se ha venido haciendo en las tareas de acreditación no se vaya a desperdiciar de la nada, pero también empezar a favorecer o equilibrar un poco el contexto, los contextos de atención a las instituciones dentro de este segundo grupo que acabo de designar, aquellas que tienen que ir avanzando a pasos agigantados y veloces hacia una acreditación y a la madurez institucional, tomando en cuenta 3 cosas: resultados, tomando en cuenta contextos y tomando en cuenta esta visión de la que he enfatizado durante la última media hora, que será su capacidad de virtualizarse. Espero que esto conteste la pregunta. Gracias. Mira, precisamente tenemos ahí una pregunta de la doctora Susana Tercero Jiménez, que es directora general de Educación Superior aquí en la universidad. Hace un comentario muy interesante en la exposición y desde COPAES y DEACES cómo nos hemos estado adelantando para que los programas educativos no solamente respondan a indicadores cuantitativos, sino también cualitativos. Hay bastantes felicitaciones, doctor, por su presentación, por estas interesantes ideas y provocativas para nosotros en nuestra formación pedagógica y también para los directores y directoras
de planteles que estamos aquí presentes en educación superior y que obviamente pues estamos en proceso de acreditación de nuestros programas. Hay una pregunta, comentan, ¿se cree que la generación que se dice haberse perdido se pueda recuperar? Uy, claro que sí, claro que sí. Déjenme decirles que suele haber como un conjunto de visiones, las visiones catastrofistas naturales que nos dicen, oigan, es que esto, yo lo utilicé en mi propia presentación, señalé que era como muchos años de guerra, etcétera, etcétera, toda esta historia que comenté. Pero no he comentado el hecho de este nuevo aprendizaje, un poco este aprendizaje que a mí, el aprendizaje de la tecnología, del uso de la tecnología para intercambiar ideas, para intercambiar en tiempo real ideas. Lo que estamos haciendo en este día es algo muy semejante a lo que pudo haber ocurrido en el Ágora de Atenas 2000 años atrás, es decir, con una presencia mayor. Me parece muy importante que por fin haya ocurrido la disrupción. Desde principios del siglo, de este siglo, del siglo XXI, se empezó a hablar de esta idea de la disrupción, que la tecnología, especialmente después de 2012, cuando los teléfonos inteligentes aparecieron, cuando empieza a convertirse las pantallas de esta pantalla fija en la casa o en la oficina a esta pantalla de móvil o a esta pantalla de las otras plataformas que nos permiten comunicarnos con el mundo. A veces nos comunicamos de una forma bastante fea y bastante boba. Cada mensaje o cada cosa que ocurre en algunas redes, pienso en WhatsApp o en Facebook, son tontas, son bobas, no sirven para nada, sirven para una cosa, eso sí es muy importante, para ser ricos a las grandes empresas de este tipo. Déjenme hacer nada más, por favor, una digresión dentro de la digresión. Hace el mes pasado, Facebook perdió valor en sus acciones y se vino para abajo la riqueza de Facebook o de Mark Zuckerberg, quien perdió una gran cantidad de dinero de su propia fortuna. La persona, Mark Zuckerberg, perdió en esta caída, vamos a llamarle una caída muy extraña, porque no sabemos qué es lo que nos venda exactamente Facebook, no sabemos para qué sirve Facebook. Nos hizo el favor de hacerlo más pobre. Perdió el señor Zuckerberg, perdió 31,000 millones de dólares con el desplome de Facebook. Y salió, claro está, de la lista de los hombres más ricos del mundo. El hecho de que haya perdido 31,000 millones de dólares supone un comparativo. ¿Qué se puede hacer con el dinero que perdió de la noche a la mañana Mark Zuckerberg? 31,000 millones de dólares. Y déjenme decirlo, tomando en cuenta que yo formo parte de la educación superior, significa el presupuesto de 3 años de toda la educación superior de México, que no llega a los 200,000 millones de pesos anuales. Es decir, 3 años para la conformación, pago, educación de casi 4,000 instituciones, de 4.5 millones de usuarios, de lo que ustedes quieran llamar en grandes números, fue lo que el señor Zuckerberg perdió de la noche a la mañana por vendernos la emoción de decir que estamos comprando las tortillas en la tiendita fulana de tal, o que mi bebito ya nació y que se va a llamar Alejandrito. Ya sería mi bebito en 2 generaciones, mi nieto, pues. Entonces, lograr este cambio de mentalidades nos debe de obligar en la década y en las décadas que provienen a decir que a lo mejor nos podemos dar cuenta de las grandes potencialidades que tiene esta herramienta, la famosa disrupción muy anticipada, es decir, la pantalla, las computadoras y todo lo demás forman parte de lo que yo aprendo, o dicho de otra manera, suelo tener mayor información derivada de mis pantallas portátiles que de las aulas. ¿Cómo le hago para que esto se equilibre? ¿Cómo voy consiguiendo que la pantalla móvil que uso para enterarme si estoy muy contento en la fiesta con mis amigos? Hay usos más serios, es decir, no me quedo nada más con la frivolidad, pero básicamente Facebook es frivolidades, WhatsApp son chats bastante superficiales, diría yo, y por supuesto a veces el uso de las pantallas se ha convertido en un desperdicio de materia gris, la de adentro, no la de afuera en mi caso,
del cerebro para aprender y mejorar. Pero finalmente creo que al tener esta herramienta es como, permítanme hacer una analogía, aquellos que por curiosidad cinéfila vieron 2001, Odisea del Espacio, recordarán que en la primera parte de la película un grupo de simios logra conocer una herramienta que es un garrote, y matan a alguien con el garrote, lo sirve para la guerra, pero ese garrote se fue convirtiendo de arma en herramienta. Hoy en día creo que todos los jóvenes, los niños que durante mucho tiempo dedicaron su trabajo, su tiempo, el tiempo de vida a estar frente a las pantallas, tienen unas capacidades o unas habilidades de aprendizaje que son sorprendentes y que tendríamos que investigar primero y después aprovechar. No, yo no creo que tengamos una generación perdida, o dicho de otra manera, sí va a haber una generación con muchas dificultades para alcanzarlo, porque evidentemente los más pobres, para hablar de los segmentos significativos, la mitad de América Latina o más es pobre, no tuvieron acceso a la conectividad necesaria. Ya empieza a haber políticas públicas para mejorar la conectividad, ya empieza a haber políticas públicas para facilitar el uso de las pantallas estas para una gran cantidad de personas. Y recordemos que en algunos casos están ocurriendo fenómenos más que interesantes. En el caso de los teléfonos inteligentes para las personas analfabetas, están descubriendo nuevamente el uso de la voz para comunicarse. Grabo mi mensaje y lo mando, pero también el uso de la voz para aprender. Es decir, la lógica de crecimiento en el mercado de estos medios, de los podcasts, es muy significativo, y empieza a haber esta capacidad de que la gente volvamos a oír, es decir, que regresemos al oído como sentido también complementario del aprendizaje, y dejemos la vista que hemos utilizado tanto en estos últimos 2 años. Es decir, hay posibilidades monumentales de rescatar cosas, pero también hay una tercera, y perdón, maestra, que me extienda, también lo hago a propósito para que se me acabe el tiempo y ya no me hagan más preguntas. La tercera de ellas será el grupo de personas extra edad, como se le llama, que se van a reincorporar a la educación después. Dicho de otra manera, si yo fuera rico y tuviera 21 años, de tonto regresaría a la universidad. Me iría de pachanga, como ocurrió en 1347, me iría a una pachanga interminable, me iría de fiesta, bailaría, abrazaría, cantaría, no puedo decir que me embriagaría porque no es cierto, pero todo lo demás sí lo haría, feliz de la vida, si tuviera dinero para hacerlo. Y si soy pobre, seguramente voy a dedicar mucho de mi tiempo para poder compensar las pérdidas financieras de la familia a las familias cuyos empleos se fueron cayendo en 2020, 2021 y ahora en 2022. Es decir, va a haber una salida significativa de las aulas por parte de grandes contingentes de personas, pero van a regresar, y esa es una de las tareas que tenemos que también identificar como categorías, como indicadores de la calidad, sobre aquellas políticas que tenga la institución para facilitar que regresen los jóvenes que en 4, 5 o 6 años, ya no tan jóvenes por supuesto, se van a reincorporar en nuestras aulas con mucho conocimiento aprendido. Todos los que dejamos la educación y regresamos a ella un poco después, pienso en todos sus egresados, doctora Rojas, seguramente tienen nuevas habilidades, un conjunto de habilidades que no son académicamente significativas, dicen los cánones. Transformemos los cánones para saber que lo que hemos aprendido en nuestro trabajo tiene cierto valor curricular, tiene cierto valor de aprendizaje, tiene mucho valor pedagógico. De modo que hay como factores en el aire que cuando se empiezan a conjugar de una manera más articulada, más institucional, van a permitir que esta generación no sea una generación perdida, no sea una generación que desconoce todo. A lo mejor la única virtud que tienen estos sistemitas de los que hablaba yo mal hace unos minutos, hablo de las pantallitas del teléfono celular, nos permite también ver el mundo de una manera global, de una manera cosmopolita, entender que las cosas que pasan en Ucrania nos van a afectar, que las cosas que pasan incluso de una manera semifrívola en los deportes nos afectan. Esto es, les vendimos muchos aguacates a los norteamericanos para que hicieran guacamole en el supertazón, pero los norteamericanos se dieron cuenta de qué pasó con eso e inventan un mecanismo para que ya no les vendamos más aguacates y jueguen a que cierran sus fronteras. Este tipo de cosas son las que seguramente nos vamos enterando, además de que
la actricita fulana de tal terminó con su novio o que su novio tuvo un amorío con una tercera persona, qué sé yo. Es decir, los chismes de lavadero virtual no son importantes, pero los datos y la información que provienen de este conjunto de universal de información democratizadora, de un gran demos, un demos universal, nos pueden ayudar para internacionalizarnos y conocer bien esta herramienta llamada pantalla, que nos sirve también para conocer nuevas cosas. De hecho, y con eso ya acabo mi rollo, porque ya me estoy pasando, es ¿qué va a pasar con las universidades? Porque lo que empieza a ocurrir, por lo menos en los países más desarrollados, o las economías, no los países, las economías más desarrolladas, es que empiezo a hacerme trajes a la medida educativos. Esto es, quiero nada más conocer un poco más de tal o cual tema, el MOOC me ayuda, estos aprendizajes a la medida me ayudan, ¿para qué quiero la universidad? Y es donde las universidades tenemos que regresar a hacer team back y decir, ¿para qué vamos a servir? Pues vamos a servir para hacer lo que este joven que hoy quiere, o este señor quiere, o señora quiere este día, que es que le hagamos un traje sobre contabilidad X. No le va a servir en 5 años. Tenemos que pensar que la universidad también es una antena para el porvenir. Descubre lo que va a pasar y sus planes y programas de estudio sirven para que la inmediatez tan de moda, tan brutal en todos los casos de lo electrónico, tenga una pausa, se ponga en suspenso y que permita conocer que además de resolver el problema de hoy y de hoy en la tarde, hay que resolver los problemas de la educación, la vocación y la profesión en más de 3, 4, 5 o 10 años. Y ya me callo. De acuerdo. Y bueno, para saber que va muy acorde con esta última reflexión que nos está haciendo de las universidades, hay una pregunta que dice, ¿cuáles serían los desafíos más importantes para una facultad que pretende implementar una licenciatura en línea? Y con esa última pregunta cerramos. A ver. Nada. Ese es un poco para sonsacarme y decirme qué debo de hacer. La primera es llamar a Copaes y decirle, oigan, tengo mucho interés en llevar a cabo esta evaluación y esta acreditación. Y en Copaes prometo que la respuesta que daremos será una respuesta no con afán de lucro. Estamos teniendo que transformarnos y lo vamos a hacer porque nos interesa mucho el incidir, el participar, el ser aceptados o admitidos en las instituciones formadoras de docentes. Nos es clave para todo el grupo del conjunto de Copaes ayudarlos. La respuesta sería, bueno, primero una autoevaluación para que en un proceso significativo entendamos o sepamos, ustedes y nosotros, cómo están las cosas con base en ciertos protocolos, un conjunto de protocolos menores. Pero hacia donde nos vamos a dirigir en la acreditación en el porvenir es algo que llamamos una evaluación dialogal. Tenemos que conversar ustedes y nosotros, dialogar, en efecto, platicar un poco qué están haciendo, cuál es el sentido, cuál es la visión que se tiene. En la tradicional acreditación, yo determino de alguna manera, porque yo soy el que sé, cómo tienen que ser las cosas. Es decir, sigan mi modelo. En la evaluación que vamos a empezar a desarrollar, incluyendo el sello Kalos, es todo lo contrario, es platícame, cuéntame, ¿para qué estás trabajando? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Te interesa? Voy a dar un caso. La Universidad Digital del Estado de Hidalgo tiene presencia en 78 municipios pobres de la entidad del Estado de Hidalgo. Lo hace a través de estos mecanismos de educación virtual en sus dos maneras, tanto en las máquinas que tengan los aspirantes o los estudiantes, como en centros que se habilitaron para este fin. ¿Cuál es el propósito? ¿Tu propósito es construir premios Nobel o tu propósito es ir resolviendo problemas o tendencias que la comunidad reconoce? Hay 3 programas que lleva a cabo esta universidad, 3 programas de pregrado, como suele llamarse. Uno de ellos es turismo alternativo para destacar aquellos lugares, aquellos sitios con capacidades y posibilidades turísticas. Una segunda para el desarrollo de proyectos y su operación, es decir, es una carrera de administración orientada a resultados. Y la tercera, elaboración de software. Los jóvenes de las comunidades a las cuales llega esta universidad han construido ya muy buenas apps, 3 o 4 de ellas que sirven también para ayudar a las comunidades a desarrollarse en lo que ustedes quieran, en salud, en sanidad, en comunicación. A donde quiero llegar es cuál es la vocación de este programa.
La primera pregunta que tendríamos que hacer ahora es, dinos, platíquenos, ¿para qué inventaron este programa? ¿Para qué lo están haciendo virtual? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren alcanzar comunidades que no se tienen? ¿Quieren alcanzar comunidades fuera de nuestras fronteras? Los migrantes o los transmigrantes son muy importantes. ¿Cuál es el propósito y qué se proponen conseguir como perfil de egreso en esta lógica? Es decir, ¿qué está haciendo esta institución más allá de desplazarse del aula a la plataforma? Se convierte, claro, es decir, hay estas preguntas y conversaciones que acabo de enunciar, por supuesto, son mucho más procesables y mucho más profundas que esto. No es solamente que quieren. Decía un viejo amigo mío que nadie va a decir, pues yo quiero estafarlos, o yo quiero que haya muchos fracasados, o yo quiero que haya suicidios juveniles, o yo quiero que se vayan las gentes de las aulas. Pero más allá de los buenos propósitos, vamos a hacer el diagnóstico analítico respecto de qué es lo que propone tu universidad y tu institución, tu programa, tu titulación, respecto de tus capacidades de lograrlo. Ese es el principio para hacerlo, y en Copaes, por supuesto, estamos totalmente encantadísimos, para decirlo de alguna manera, de que nos hicieran esta pregunta para respondérselas con mayor formalidad. Hay más preguntas, hay muchas felicitaciones, pero bueno, por cuestiones de tiempo se las vamos a hacer llegar. Ojalá nos las pueda Bien. responder en algún momento, porque hay dudas muy interesantes que pasaron con cuestión de la pandemia y que nos han afectado en indicadores, en la formación de nuestros estudiantes. Entonces, hay preguntas muy interesantes que a lo mejor en este proceso dialogar pudieran ayudar y aportar también a Copaes. Me voy a permitir a presentar la constancia de participación. ¿Sí se ve? No, se ve bonito negro. Ah, esa sí. ¿Sí? ¿Ya se ve? Ok. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve muy bien. Ok, bueno. Sí. Hago lectura. Universidad de Colima, Dirección General de Educación Continua, otorga la presente constancia a Alejandro Miranda Ayala por impartir la conferencia Retos y Desafíos de la Acreditación de los Programas Educativos en el Contexto de la Postpandemia, realizado en el marco del 37 aniversario de la Facultad de Pedagogía el 15 de febrero del 2022, con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, Colima con México, febrero del 2022. Maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director de Educación Continua. Entonces, esta se la haremos llegar, como también otro reconocimiento, esta constancia elaborada desde la Facultad y la Asociación de Egresados de Pedagogía. Pues, doctor, muchísimas gracias, de verdad. Maestro Paul, Gracias a todos ustedes. Si quiera comentar algo, cerrar con alguna palabra. Nada más, doctora Fabiola, sumarme al agradecimiento. Entendemos que ha sido un esfuerzo en términos de la agenda, como ya bien lo comentaba el doctor Miranda, y pues un gusto escuchar y tener también referentes pues para la reflexión interna en la facultad, y creo que también será extensiva la reflexión a otras instancias universitarias que ahora nos han acompañado. Gracias por compartir con nosotros, doctor. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Abrazos muy fuertes. Gracias. Gracias, bonito día para todos y para todas.